Bueno, nosotros hemos firmado un proyecto de archivo, despacho de minoría, pertenecemos a la Comisión de Salud, así que obviamente adelantamos nuestro voto en contra al proyecto. Pero quisiera comenzar primero remitiéndome a la sesión pasada, donde acá se votó por unanimidad un proyecto de ampliar las licencias a los trabajadores y las trabajadoras públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí escuchaba en boca del oficialismo hablar de la preocupación y el interés que tenía por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. He escuchado también discursos de la oposición reconociéndole diálogo también al oficialismo. Nosotros hemos votado a favor de ese proyecto porque nos parecía que objetivamente era progresivo, que ampliaba licencias, pero no dejábamos de lado que eso era una pequeña excepción en un marco de ajuste que viene llevando adelante el gobierno, quitando derechos, despidiendo, atacando el salario, precarizando el trabajo. Y eso era una excepción, como muchas veces tienen los gobiernos, de cara a lavarse un poco la cara al conjunto de la población que la está atacando brutalmente, a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires. Una semana después, este proyecto confirma la regla de cómo funciona el gobierno. Primero, atacando claramente derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, a los que incluyen, pero también a los que sigue excluyendo, sigue reconociéndolos, como en el caso de las licenciadas en enfermería. Pero no solamente eso, sino que muestra lo que realmente es el gobierno en cuanto al método que muchas veces nosotros cuestionamos, los mecanismos institucionales, muchas veces lo cuestionamos, de cómo esta clase de proyectos no son parte del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, pero no parte en términos formales. Ser parte significa discutir, elaborar, incidir, que esos proyectos sean parte de las decisiones del mismo trabajadores y las trabajadoras. Por eso hablamos de mecanismo de democracia directa. Pero, obviamente, eso no lo va a hacer el gobierno, pero en otras oportunidades se cuida en términos formales, demostrar cierta participación. Pero en este caso ni siquiera eso. La verdad que fue escandaloso el tratamiento de este proyecto. Como ya se dijo, 2 reuniones de asesores, un proyecto que estábamos hablando de 160 artículos, con esa profundidad, casi un convenio colectivo de trabajo en 2 sesiones, 2 reuniones de comisión de asesores, una informativa de un funcionario, meten una comisión un miércoles por la ventana. Yo, perteneciendo a la Comisión de Salud, 2 horas antes no sabía las modificaciones que se estaban haciendo, obviamente no le importaba. No pudieron firmar por el rechazo que había en esa comisión del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que se acercaron, firmaron, vaya a saber si en una oficina, en un despacho, en un pasillo. Un escándalo, la verdad un escándalo que por el solo hecho del mecanismo y el método para nosotros justificaría ya de por sí un rechazo. Pero quiero referirme al proyecto y quería empezar primero con lo que el proyecto no dice, con lo que el proyecto omite, con lo que el proyecto limita, que tiene que ver con un reclamo histórico del conjunto de las trabajadoras, las enfermeras, que se les sigue trabando, limitando la posibilidad de que sean reconocidas como profesionales de la salud. No es solamente esa carrera, licenciatura en bioimágenes, instrumentación quirúrgica, psicopedagogía, incorporaron la licenciatura en psicopedagogía, pero no psicopedagogía, que no casualmente esa carrera la da la Alicia Moró de Justo, un instituto que ustedes quieren eliminar y que obligaría a ir a una privada para tener una licenciatura y poder ser reconocida como profesionales de la salud. Pero la verdad que no puedo dejar de comenzar señalando esa lucha histórica, ese símbolo de las enfermeras que vienen peleando por ser reconocidas como profesionales de la salud, que cualquier persona, uno pasa por la calle y le dice cómo la ven, y la ven como una empleada cercana, vinculada a la salud, y no una empleada administrativa como las viene reconociendo el gobierno de la ciudad, que le siguen negando derechos que tienen las profesionales de la salud, que es la columna vertebral del sistema de la salud, que la gran mayoría, la inmensa mayoría son mujeres, en momentos de la rebelión de mujeres, que muchos se llenan la boca a hablar
de las mujeres y los derechos de las mujeres. Bueno, la enorme mayoría de ese gremio son mujeres y se les niegan derechos, menores salarios, condiciones de trabajo precarias. Nos dicen muchas veces que tienen que poner con su propia plata para comprar indumentaria, instrumentos de trabajo. Es una vergüenza, y es una vergüenza que acá se diga que hay que sentir orgullo por el sistema de salud público. Sentir orgullo por los trabajadores y las trabajadoras, sí, pero no por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No quiero dejar de señalar que gran parte de ese sostén del sistema de salud pública pasa por los residentes y los concurrentes, que el gobierno sigue considerándolos profesionales en formación y con ese argumento los sigue manteniendo en condiciones precarizadas y hasta trabajo gratuito en el caso de los concurrentes. Es decir, no quería empezar sin señalar ese soporte fundamental de la salud pública que, por supuesto, este gobierno y este proyecto sigue omitiendo y sigue dejerarquizando. En relación a lo que sí dice el proyecto, señalamos algunos elementos, tenemos muchas críticas, se han planteado muchas críticas, los mismos trabajadores y las trabajadoras de la salud seguramente les han hecho llegar muchos de los cuestionamientos que tienen al proyecto. Nosotros tomamos algunos, pero no podemos dejar de empezar señalando el marco de ajuste que está llevando adelante el gobierno, que ataca las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del país. Esto significa ataque a la educación pública, a la vivienda, al trabajo y también a la salud pública. En una dinámica que viene de desfinanciamiento desde hace años que llevan a un cuadro de situación gravísimo de la salud pública. Quiero decir, faltan hospitales, faltan profesionales, equipos, insumos, condiciones edilicias lamentables, faltante de camas, por solamente mencionar algunos de los elementos de los cuales no nos sentimos para nada orgullosos, como dice el miembro informante. Pero, ¿cómo quiere reemplazar el gobierno esta falta de inversión a la salud pública? Bueno, es interesante, por ejemplo, el artículo 2, el inciso D, habla de criterio de eficiencia y eficacia, que la verdad que para alguien que no está empapado del tema, por ahí se le pasa de largo, pero cuando uno habla con trabajadoras y trabajadoras de la salud, tiene mucha importancia, es la lógica empresarial que se mete dentro de la salud pública. Y transmito un diálogo que tuve con un médico que atiende en un hospital público. No estábamos discutiendo de este proyecto ni nada, preguntándole por las condiciones de trabajo, y me decía, la verdad, hace un tiempo que se siente una presión muy grande porque te van controlando cuántos pacientes se atienden y la mayor cantidad de tiempo posible porque hay premios. Y él, con justa razón y sentido común, decía, pero hay pacientes que se necesita poco tiempo, hay pacientes que necesitan mucho tiempo, y uno siente esa presión de, como productos, ir pasando pacientes y pacientes y pacientes. Uno podría decir cuál es el criterio, si cantidad o calidad. Por supuesto, nosotros diríamos las dos cosas, pero para eso se necesita inversión. Inversión que ustedes no hacen y que después exigen que pasen los pacientes, cantidades de pacientes, como si fuesen un producto o una mercancía. Entonces, esto queremos denunciarlo claramente, que tiene el proyecto. Queremos mencionar también el artículo 22, que es un régimen discriminatorio de licencias para los trabajadores y las trabajadoras del servicio de urgencia, que tienen que pasar 24 horas en un hospital y no tiene las licencias por lactancia o las que tienen que ver con la crianza de los hijos y de las hijas. No quisiéramos tampoco dejar de señalar, creo que es el artículo 54, porque ya con los cambios de último momento, no sé si lo cambiaron hace 5 minutos, en relación a las licencias adicional por estrés laboral, claramente un artículo ambiguo, que no muestra que es parte de un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras, sino que está limitado al desempeño, al criterio de desempeño. Y por supuesto también señalar que precisamente las enfermeras no tienen este derecho por estrés laboral porque no son consideradas profesionales de la salud, son consideradas empleadas administrativas. Todo el capítulo 7, en relación específicamente el artículo 65, en relación a la estabilidad laboral, también ambiguo, no es parte de un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, sino que está limitado o atravesado por una evaluación que, si tomamos ese artículo 2, inciso D, de eficiencia y eficacia,
la verdad que pone claro en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras. También referirnos al capítulo 9, en relación a las autoridades hospitalarias, que reafirma el carácter antidemocrático que tienen, son impuestas por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno. Por supuesto, eso después hace de correa de transmisión de la orientación y de la política sanitaria del mismo Gobierno. Vuelvo al criterio de eficiencia y eficacia y la presión que sienten también los trabajadores y las trabajadoras de la salud en relación a ese criterio. Y esto también es un espejo interesante en el marco de la discusión de la UNICABA, porque una de las cosas que también se discutían era el peligro que corría el autogobierno de los institutos de formación docente. La UNICABA está impuesto antidemocráticamente por el Poder Ejecutivo. Ahí hay un espejo peligroso que nosotros también no queríamos dejar de plantear. Para ir cerrando en los últimos elementos de denuncia, pero hay muchísimos más, el capítulo 2, el 14, lo que tiene que ver con las capacitaciones. Los trabajadores y las trabajadoras nos decían, las capacitaciones como están planteadas implica la ampliación de la jornada laboral, un claro riesgo en función de eso, y todo atravesado por un predominio del modelo médico hegemónico en detrimento de lo que tiene que ver con una mirada más interdisciplinaria, que nos parece que es un debate importante para dar, pero que este gobierno, con este proyecto, obtura cualquier clase de discusión. Por eso nosotros, en el marco de una denuncia general que hacemos en relación a la política de desfinanciamiento del gobierno a la salud pública, este proyecto implica un claro retroceso. Lo ligamos claramente con el 5x1 que nosotros repudiamos y denunciamos, la eliminación de los hospitales al servicio de los negocios inmobiliarios, y este proyecto también implica un claro ataque a los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Por todos estos argumentos es que vamos a rechazarlo, nada más.